Hola, les envío un saludo a todos los que se conectan y bueno, le doy las gracias a Dios por una semana más, por un día más que me permite hacer estas reflexiones para la edificación de todos nosotros y que sean mensajes constructivos para todos nosotros. La semana pasada comencé en Romanos 1:18 y hoy voy a hacer la segunda parte de ese mensaje. Nos quedamos en el versículo 21, que es el que voy a desarrollar hoy, del 21 al 23. Y Romanos 1:21 dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. Entonces, dice así. Este versículo contradice la teoría de la evolución y demuestra que el hombre no está avanzando en ningún aspecto, ni físico, ni moral, ni intelectual, ni espiritual, sino que tiende a ir hacia atrás, a la involución. La verdad es que el hombre se aleja de Dios y es probable que hoy el mundo se halle más lejos de Dios de lo que ha estado en la historia de la humanidad. La tradición revela que los salvajes en el principio, o el hombre primitivo, por llamarlo de alguna manera, conocieron al Dios vivo y verdadero, pero que luego se alejaron paulatinamente del Señor. Las etapas que conducen a la oscuridad son las siguientes, que son las etapas en que nos vamos como que apartando del Señor y están desglosadas en ese versículo 21 y está desglosado frase por frase. La primera etapa es, pues habiendo conocido a Dios, que lo dice el versículo, le conocieron como una persona y vieron su poder en la creación. La escritura nos enseña que el hombre tuvo una revelación primitiva de Dios y que se apartó de ella. La caída del hombre en el huerto del Edén es una caída del conocimiento de Dios y de la comunión con Él, a causa o como consecuencia de la desobediencia. Entonces, al entrar la desobediencia a la instrucción que Dios había dado, hubo pecado y el pecado te aparta de Dios. En la segunda etapa, no le glorificaron como a Dios. No le dieron su lugar y el hombre llegó a ser autosuficiente, independiente y altivo. En un momento de la historia, el hombre proclamó que Dios estaba muerto. Le dieron la espalda a Dios y convirtieron al hombre en su Dios. Porque en este momento ya entra la altivez y entonces el hombre comienza a sentirse autosuficiente, que él puede solo, que tiene recursos, que tiene dinero, que tiene inteligencia o conocimiento, y entonces ya no necesitan a Dios porque son autosuficientes. El tercer punto dice, ni le dieron gracias. El dejar de dar gracias a Dios revela que el hombre ha roto su relación con Dios. Dar gracias es parte de la vida cristiana. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dice lo siguiente. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El Señor Jesús sanó a 10 leprosos. Eso es un versículo bíblico, una historia. Y solo uno regresó a darle las gracias al Señor. Los otros 9 siguieron su camino. De hecho, si recuerdan, cuando esto sucede, Jesús le pregunta a esa persona que se regresó a darle las gracias que dónde estaban los otros 9. Y solo este tuvo ese corazón agradecido de darle las gracias a Jesús por su sanidad. La cuarta es, si no se envanecieron en sus razonamientos.
El verbo para, se envanecieron, tiene la misma raíz de la palabra de los judíos para ídolos, que es matatía. Cuando el hombre rehúsa tener a Dios en su pensamiento, entonces la vanidad llena ese vacío. El hombre se envanece en sus imaginaciones y uno de los resultados es la hipótesis de la evolución, porque aquí ya comienza el hombre a negar la existencia de Dios porque se aparta de Dios. Y bueno, conocemos las diferentes teorías de la evolución y aquí vemos que se comienza a gestar el ateísmo, ¿verdad? La incredulidad, el que todas estas teorías de que venimos del mono o del Big Bang. El quinto dice, y su necio corazón fue oscurecido. Acá trata la rebelión intelectual contra Dios del hombre, que continúa aún en el día de hoy. Esto conduce al hombre a la inhabilidad para distinguir entre la verdad y el error. Por este motivo, muchos intelectuales se han entregado a ideologías ateas, rechazando la revelación de Dios y aceptan los razonamientos del hombre. Porque su corazón se volvió necio y se oscureció, porque apartaron a Dios. Entonces, ¿con qué se llenó el corazón? Con vanidad y con vano conocimiento. La sexta dice, profesando una afirmación sin fundamento. Profesando ser sabios se hicieron necios. La sabiduría jactanciosa de los hombres es locura para con Dios. En Corintios 1:21 dice, puesto que el mundo, mediante su sabiduría, no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿A quiénes son estos? A los que creyeron por la predicación, los que creyeron en la existencia de Dios, los que el Espíritu Santo se les reveló y creyeron en Jesús y pudieron, al quitársele el velo, ver que Dios está presente en todas las cosas, ver que Dios está en la naturaleza, ver que Dios está en los detalles pequeños y en los grandes detalles, porque Dios es un Dios de detalles. Lo que pasa es que nosotros, o la mayoría de los seres humanos, como quizás nacimos y desde que nacimos podemos ver el cielo, los árboles, escuchar el canto del pájaro, escuchar el sonido del agua cuando corre por un arroyo. Para nosotros esas cosas son tácitas y hay muchas personas que viven la vida y ni siquiera levantan la mirada al cielo porque están absortos en sus preocupaciones, en sus situaciones, en su trabajo y de verdad que caminan con la cara metida en el celular y caminan por inercia, la verdad, porque ya el hombre se ha como ensimismado tanto que ya ni siquiera le ve el rostro a los que le pasan por el lado. Y ahora con esta situación de la pandemia, eso se ha acentuado aún más porque ahora no es ni siquiera que no te ven el rostro, sino que no me puedo acercar porque tengo miedo a infectarme de una enfermedad. El séptimo paso dice, o el séptimo punto de este versículo, dice, y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes del hombre mortal, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El mundo de los no creyentes, ellos han hecho caricaturas de Dios que se observan en los ídolos paganos y de estos ídolos a través de la historia universal podemos ver muchísimos en diferentes partes del mundo. Y hay un ejemplo, uno de tantos, en la ciudad de Éfeso. Esta ciudad pertenecía al Imperio Romano y alcanzó un lugar muy alto en cuanto al desarrollo de la civilización como de la cultura. Si estudian un poquito acerca de la ciudad de Éfeso, no era nada más estos dos puntos, sino que era una ciudad que era altamente comercial, había un puerto y era un tránsito a diario de personas, de embarcaciones, de transacciones comerciales. Era una ciudad muy movida en esos tres aspectos. El comercial diría yo que era la columna vertebral, el cultural, porque era muy rico
Y en cuanto a el desarrollo como civilización. En el centro de esta ciudad estaba el templo de Artemis, con una imagen horrible que era el equivalente a la diosa Diana, que era romana. Este templo hoy en día es considerado uno de las 7 maravillas del mundo antiguo por su desarrollo arquitectónico. Como les acabo de decir, había un gran desarrollo en la ciudad de Éfeso. Aquí vemos que el hombre no comenzó con la idolatría desde un principio, porque el hombre conoció al Dios verdadero, al Dios vivo, y era monoteísta, sino que a medida que él se fue apartando de Dios, fueron pasando estas 7 etapas, como les acabo de mencionar, y él se fue alejando y ahí entraron los ídolos porque era necesario que creyese en algo, y vemos cómo crearon ídolos del hombre, crearon ídolos de la naturaleza, de los animales, crearon muchísimos ídolos y comenzaron ahora a adorarlos, y a hacer cualquier cantidad de rituales. Vemos que el salvaje del día de hoy es muy diferente al hombre primitivo. El hombre primitivo, ya como les dije, era monoteísta. Esta idolatría no fue implantada sino hasta más tarde. La primera mención de la idolatría en la escritura la vemos en el caso de Raquel, cuando se robó los ídolos de su padre, que es en Génesis 31, si recuerdan que cuando lo estaban buscando, Raquel de manera astuta se sentó, los metió como en un saco, en una bolsa, se sentó sobre los ídolos y cuando le dijeron que se levantara para revisar, ella dijo que tenía las costumbres de las mujeres y sabemos qué pasó luego con Raquel. Pero ese es el primer caso que nombra la Biblia porque ella estaba sentada sobre ¿qué? Sobre los ídolos de su padre, que se los había robado realmente a su papá. También se menciona en el libro de Josué en el capítulo 24, en el versículo 2, donde leemos, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice el Señor Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Ahí también te lo está diciendo que no servían al verdadero Dios, al creador de los cielos y la tierra, sino que la palabra ya refleja que eran dioses extraños, que no era el Dios verdadero. Como podemos ver, a través de los siglos, el ser humano descendió y se fue degradando en vez de ascender y progresar. Desde el punto de vista espiritual, se fue apartando de Dios. Y es interesante leer las opiniones de algunas personas que son conocedoras de la palabra, que dice en un libro del señor William Ramsay, él escribió que en un libro que se llama Las ciudades de Pablo, y él opinó que en su experiencia y lectura, él no pudo confirmar las suposiciones de la historia religiosa moderna. En cambio, sí pudo confirmar las afirmaciones que hacía el apóstol Pablo. Y añadió que, con raras excepciones, la historia de la religión entre los seres humanos es una historia de degeneración. Entonces él pudo constatar esto. Digámoslo así, si vemos una línea de tiempo, desde el hombre más primitivo al hombre actual, vemos como aquel tiempo conocieron a Dios, pero se fueron apartando. Y a lo largo de la historia del mundo, de la humanidad, ha sido así, ha sido cíclico. Por eso podemos reflexionar en Isaías 55, 6 y 7, que la Escritura nos dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia. Al Dios nuestro, el cual será generoso en perdonar. ¿Y dónde tendrá lugar el encuentro con Dios? Al pie de la cruz, donde Jesucristo su Hijo murió, recordando que Él también resucitó para poder declarar justos a todos aquellos que por fe vengan a Él. Y ciertamente, para cerrar la reflexión, y si seguimos meditando en lo que nos dice Isaías,
búscalo mientras pueda ser hallado, porque va a haber un tiempo, como lo dice la Escritura, que vas a clamar a Dios y ya Él no va a estar. Entonces, en este momento en que nosotros clamamos, oramos y Dios nos escucha, busquémosle. Acerquémonos al trono de la gracia, clamemos a Dios con nuestras propias palabras, oremos al Señor, porque Él escucha, porque su oído está presto, porque si nosotros vamos con ese corazón sincero, Dios escucha, porque a Dios no le podemos engañar. Entonces, bueno, en esta reflexión del día de hoy podemos ver que el hombre se ha ido apartando, y que cada día el hombre se aparta más porque la tecnología es excelente de verdad para comunicarnos, para trabajar, para hacer muchas cosas, pero si no la sabemos utilizar nos quita mucho tiempo. Como les dije hace un momento, hoy en día vemos que la gente ni siquiera levanta la cara en la calle, ni siquiera mira el rostro de las personas. A veces hablas con la gente y ni siquiera te miran la cara. Y vemos con más frecuencia tanto en adolescentes, ahora niños y adultos que están con la cabeza metida en el teléfono. Ves cosas como que sale un matrimonio o una pareja a un restaurante y están sentados en la mesa y los dos están viendo el teléfono, los dos están chateando, no se miran el rostro, no comparten, no conversan. Quizás en medio de la cena simplemente se estén mandando mensajes uno al otro, cosa que no lo creo, pero de verdad eso es lamentable porque ves que el ser humano, sí, mucha tecnología, pero te vas degradando y te vas hasta deshumanizando. Porque si no eres capaz de mirar a la persona que tienes al frente, de tener empatía con ella y de ver la naturaleza, te estás convirtiendo en un ser autómata, además de que cada día te aíslas más de Dios y comienza el hombre a ser así como dice la Escritura, a volverse egoísta, idólatra, ingrato, porque no agradece por nada al Señor, sino que como es autosuficiente, todo lo que tiene es por sus propios medios, porque no le dan la gloria de Dios y no reconocen que en las pequeñitas cosas y en las grandes, todo está lleno de Dios. Amén. Entonces, bueno, reflexionemos en esto por esta semana y bueno, la semana que viene continuamos desarrollando este capítulo en Romanos 1. Bueno, que Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén.